Mateo capítulo 5, verso 13 en adelante. Verso 13, vamos a leer hasta el verso 16. Ya, entonces continuamos con el siguiente tema después de haber hablado sobre las bienaventuranzas. Para recordar, dijimos que las bienaventuranzas representaban el carácter del creyente, lo que Dios espera que nosotros seamos, lo que nos va a definir como personas. Amén. Entonces, el segundo punto que encontramos en la bienaventuranza es la practicidad de de la fe que nosotros profesamos. O sea, nuestra fe es una fe práctica, no es una religión meramente personal. ¿Ya? Entonces leemos en el verso 13 y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Además dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí nosotros leemos el pasaje. Amén. Entonces vamos a estudiar acerca de lo que la palabra del Señor quiere decirnos aquí. En primer lugar, tenemos dos aspectos con el que los creyentes somos comparados desde el punto espiritual de nuestro Señor. Uno es la sal y otro es la luz. Amén. El primer término, la primera frase, el Señor nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra. Y en el segundo ejemplo, el Señor dice que nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Entonces, vamos a empezar por la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Bueno, ¿qué nos dice el hecho de que Jesús nos compare a nosotros como la sal? ¿No es cierto? En primer lugar, nosotros tenemos que transportarnos a la época en que Jesús está predicando, en los tiempos en los que Él está viviendo no son los mismos en los que nosotros vivimos. Sabemos que en aquellos tiempos no había la tecnología que hay el día de hoy, no habían neveras en los hogares, no había forma de proteger los alimentos, sino que la mejor opción que existía era a través de la sal. La sal se utilizaba para preservar los alimentos, para alargar su duración, para que no se corrompieran, se pudrieran inmediatamente, sino que había la opción de que se los podía salar, ¿no es cierto? Y entonces se los podía guardar y así podían servir para más adelante. Amén. Entonces el primer aspecto de la sal es que la sal preserva. ¿De qué preserva la sal? La sal, como dijimos, preserva de la corrupción, o sea, de la pudrición. Cuando el Señor nos dice que nosotros somos la sal de esta tierra, Él hace esta comparación para decir que su iglesia o los que creen en Él tienen este aspecto de preservación, ¿no es cierto? Tienen este aspecto de preservación. ¿Qué debemos preservar nosotros? Él dice claramente: soy la sal de ¿qué? La sal de la tierra. O sea, nosotros preservamos a la gente que está en esta tierra. Podemos decir que detenemos en algo o nos convertimos en un obstáculo para que la gente de esta tierra, a causa de su pecado, de su pudrición espiritual, en un sentido espiritual, ¿no es cierto?, no se destruya, o por lo menos su destrucción, su corrupción no sea tan acelerada. La sal de la tierra sirve para preservar de alguna manera. Dios nos ha puesto para impedir que la tierra se termine de corromper de una manera tan acelerada, ¿no es cierto? Entonces el Señor hace una distinción al llamarnos a nosotros sal y al decirnos que hemos sido llamados a preservar a la tierra, ¿verdad? Hace una distinción entre los creyentes y la gente de este mundo. La gente de este mundo necesita ser preservada, porque lamentablemente a causa de el pecado o la naturaleza caída del hombre, el ser humano siempre es atraído y seducido hacia aquellas cosas que al final
lo destruyen, ¿no es cierto? Entonces Dios pone a la iglesia y a los creyentes como una especie de obstáculo, como una barrera, como algo que preserve, ¿no es cierto? Por eso el Señor nos compara con ser la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero luego dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No es cierto? Entonces Dios nos dice que nosotros necesitamos preservar, tenemos ese ministerio o esa obra o ese trabajo de preservar, ¿no es cierto? Donde quiera que hay un creyente, un grupo de creyentes, siempre va a trastornar o a transformar el lugar o el ambiente. Y esto es así, porque aunque de repente en ciertos lugares a las personas no le agrade mucho a un creyente, siempre hay, y eso es algo que lo podemos notar, siempre hay ese cierto respeto, ¿verdad? De repente uno entrega al grupo, aunque sea por burla, le dice, no digas nada que viene el hermanito, ¿no es cierto? Entonces como que la gente como que se aguanta de seguir en su cosa, ¿no es cierto? Entonces, ese es un leve ejemplo. Pero ciertamente somos la sal de la tierra. Pero una segunda cosa que el Señor nos habla, y ahora de manera directa a cada uno de nosotros, es que como sal, dice la Biblia, que necesitamos ser salada. Él dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Hay otro versículo que está, creo que en el libro de Lucas, donde dice, tened sal en vosotros mismos. O sea, nosotros somos la sal, pero hay un aspecto particular de la sal, por lo menos de la sal de ese tiempo, ¿no es cierto? Y era que en cierto tiempo la sal perdía su sabor. Perdía su sabor. Cuando ya la sal perdía su sabor, ya había perdido su razón de ser. Entonces ya no servía para preservar los alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía con la sal? Se la tiraba en el camino. Se la tiraba en el camino para hacer vereda, ¿no es cierto? Entonces, por eso dicen, no sirve más para nada, sino para estar echada afuera y ser pisada por los hombres, por las personas. Entonces, la iglesia, el creyente, puede perder ese aspecto de la sal, ese aspecto que la hace particular cuando, yo le decía hace un momento que Jesús hace una distinción entre nosotros y las personas que no son creyentes. Él nos llama a nosotros sal y al resto le llama a aquellos que están en la tierra. Lo mismo ocurrirá más adelante cuando le llama a los creyentes luz y hace la definición de aquellos que están en el mundo, ¿no es cierto? Entonces hay una división, una separación. Entonces, ¿cuándo la sal puede perder su sabor? ¿Cuándo el creyente puede perder ese aspecto que lo hace tan particular para su servicio? Cuando el creyente se confía, cuando el creyente se adapta a su entorno, al mundo, a la gente que está a su alrededor, ¿verdad? La Biblia nos recomienda tener sal en nosotros mismos. O sea, no podemos perder ese aspecto de tener sal en nuestra vida. No podemos confiarnos, no podemos, ¿cómo se llama? Permitir que el mundo nos seduzca, nos atrape, o que la gente que está a nuestro alrededor cambie nuestra manera de ser como el Señor nos ha hecho. No como nosotros somos, sino como Cristo nos ha hecho. Amén. Porque si nosotros perdemos como creyentes ese aspecto que nos hace diferente, entonces ya no serviremos, no estaremos aportando ninguna influencia a las personas, como la Biblia llama, de esta tierra. Pero cuando hay sal en nosotros, cuando está esa característica espiritual de un creyente que el Señor nos ha dado, entonces hay una influencia. Hay una influencia, puede ser al principio leve, puede ser más fuerte, pero siempre hay una influencia. Siempre hay algo que de alguna manera nos hace diferente, no porque nosotros seamos diferentes ni queramos ser diferentes, pero las personas notan que hay una diferencia. Y cuando hay una necesidad, entonces aquí nos llaman al hermanito. ¿Ya? Y esto es en toda parte, en todo lugar, así ocurre. ¿Ya? Entonces, por esa razón el Señor hace estas dos recomendaciones. Nos llama la atención, nos dice, nos compara con que somos la sal de esta tierra y hemos sido puestos para preservar, de alguna manera obstaculizar
que la tierra, que las personas se terminen de corromper de una manera acelerada. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos hablado del hecho de que el ser humano es pecador, amén. El ser humano ha caído, se ha apartado de los caminos del Señor, por lo tanto es pecador. Ahora, una cosa es ser un simple pecador y otra cosa es que cuando el ser humano empieza a corromperse más, a destruirse más, a involucrarse en pecados más terribles, más obscenos, entonces llega un momento en que el pecado como que se acumula y sube ante la presencia del Señor. Cuando el pecado llega ante la presencia del Señor, provoca que los juicios de Dios desciendan sobre la tierra. Y esto es un aspecto que se enseña en la Biblia. Dios juzga al hombre cuando ya su pecado ha saturado el ambiente, cuando ya llenó todo el lugar, cuando ya subió ante como un olor que llegó hasta sus narices y donde ya se hace insoportable. Entonces eso provoca que los juicios de Dios desciendan sobre la tierra. Amén. Entonces el Señor nos pone como ese efecto preservador que detiene, que impide que eso ocurra de una manera acelerada. Y eso ha sido lo que ha impedido hasta ahora que los juicios de Dios desciendan, que la ira de Dios descienda sobre la tierra. Pero llegará un momento en que ya no se podrá más. El pecado habrá llegado ante la presencia de Dios y como establece la Biblia, la ira de Dios caerá sobre el mundo entero. Amén. Entonces, somos la sal de la tierra y como sal no podemos perder nuestro sabor. Necesitamos continuar siendo como el Señor ha establecido que seamos, la sal de esta tierra. Amén. En segundo lugar, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Aquí nosotros vemos casi la misma comparación que el Señor hace con la sal y la tierra. Ahora nos dice que somos la luz del mundo. Ahí está la misma separación, la misma distinción entre los creyentes y los que no son creyentes. Ahora, tenemos que decir que cuando se necesita luz, justamente cuando hay oscuridad, ¿verdad? Justamente cuando hay tinieblas. Si no hubiera tinieblas, no hubiera oscuridad, no se necesitaría luz. De esta manera el Señor le dice a los creyentes, vosotros sois la luz del mundo, porque Él más adelante dirá en el Evangelio de Juan que el mundo está en tinieblas. Todo hombre que hace pecado, dice, vive en tinieblas y no quiere venir a la luz, justamente para que sus obras no sean reprendidas, o sea, para que no se vean el asunto en el que Él está inmiscuido, ¿verdad? Entonces, por esa razón, el Señor dice que aquellos que están en pecado, que andan en sus cosas, viven en tinieblas. Amén. Entonces, más adelante también el apóstol Pablo revelará que en la comisión que el Señor le encomienda a él, el Señor le dice, ve a predicar el Evangelio, ve para que saques a aquellos que están de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Entonces el mundo está en tinieblas y la iglesia ha sido puesta como la luz de este mundo para que alumbre, para que dé dirección. Cuando estamos en un lugar donde hay completas tinieblas y no se puede ver hacia dónde se va, entonces uno se haya perdido, no tiene dirección, no sabe cómo llegar a un punto seguro. Entonces, cuando hay luz, encontramos dirección, encontramos el camino y podemos llegar a un punto seguro. Por eso el Señor nos compara con la luz de este mundo. Amén. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Como luz, el Señor dice que no podemos esconder nuestras características, que no podemos ocultar lo que somos. Aunque suele suceder que de repente a veces nos avergonzamos en cierta medida de las cosas del Señor, porque tenemos que decirlo, que por ejemplo de repente hay gente que se avergüenza completamente de Dios y de que lo vean que está en medio de los hermanitos. Pero hay otro tipo de personas que de repente uno es nuevo, novato, qué sé yo, y siente un cierto nivel de vergüenza más leve, ¿verdad? Entonces,
cuando suceden esas cosas, nosotros en cierto modo estamos ocultando nuestra luz. Estamos ocultando nuestra luz. Y eso es lo que el Señor nos encomia, que no ocultemos. No podemos ocultar una luz porque justamente el propósito de una luz es alumbrar. Y dice, la luz no ha sido hecha para meterla debajo de la cama, ni para ponerla debajo de una almohada, sino que la luz ha sido hecha para ponerla en lo alto, para que ilumine a todos. Amén. Entonces, desde este punto de vista, el Señor nos dice que nosotros necesitamos manifestarnos al mundo. Necesitamos manifestar la luz que está en nosotros. No debemos escondernos. No permitamos que la vergüenza nos invada, sino que debemos cobrar ese valor, ese coraje que solamente el Espíritu de Dios puede darnos para llevar a cabo la comisión que el Señor nos ha dado. Ahora, el aspecto de ser el sal de la tierra y de ser luz del mundo tiene una característica. Y lo que el Señor nos está diciendo con todo esto es que ahora que nosotros hemos sido salvos y que hemos recibido la salvación, la gracia de Jesús, se nos encomienda como a toda la iglesia, como a los discípulos, el Señor les comisionó ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que el Señor nos está diciendo al compararnos con la sal de la tierra, con la luz del mundo. Porque ¿de qué vale que nosotros seamos sal o seamos luz si nos quedamos en nuestra casa? Si no accionamos, si no hacemos nada por el reino de Dios. Amén. Entonces, mire, más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al punto de la oración, pero cuando el Señor Jesús le enseña a los discípulos que antes de pedir por ellos mismos, antes de pedir por el pan, antes de pedir por sus necesidades, antes de pedir por todas las cosas que les faltan, ¿verdad? La primera cosa que ellos deben, por la cual deben pedir, es por el reino de Dios, es porque el Evangelio del Señor prospere, es porque los propósitos de Dios se cumplan en la tierra tal y como Dios quiere que sean. Y eso tiene que ver con la predicación, con la extensión del Evangelio. De ese punto el Señor nos llama a todos a impulsar el reino de Dios, a impulsar la predicación, a impulsar las misiones, a impulsar la evangelización de alguna manera. Sea que de repente algunos de nosotros seamos llamados a predicar, porque no sucede con todos, a ser predicadores, o tal vez que impulsemos las cosas de otra forma. Puede ser a través de nuestro trabajo, de nuestra fuerza, de nuestra economía, de nuestro apoyo, de nuestra presencia, pero todos debemos impulsar el Evangelio de alguna manera, debemos apoyar la obra de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, nos está diciendo que no podemos escondernos ante este trabajo, esta comisión que el Señor nos ha dado. No podemos ignorarla. No podemos ignorarla, sino que necesitamos participar de ella. Amén. Hay un versículo que dice en la Biblia que así como de gracia nosotros recibimos, de la misma manera debemos ir y dar de gracia lo que nosotros hemos encontrado. Amén. Entonces, cuando nosotros recién comenzamos en los caminos del Señor, siempre hay ese impulso, siempre va a haber ese impulso, y es algo que por ejemplo, yo lo he podido experimentar, porque si yo recuerdo unos años atrás, cuando fui hecho salvo por el Señor, el día que le conocí al Señor Jesús, yo le contaba a mi esposa justamente, hoy creo que conversábamos, no recuerdo, o ayer, que en aquellos días cuando yo conocí al Señor allá en la ciudad de Durán, estuve unos 2 o 3 días, luego me vine acá y no me congregaba en ninguna iglesia. No me juntaba con nadie, todavía cristiano, no tenía un grupo donde ir, yo estaba solamente en mi casa. Tenía una Biblia que era de mi papá, y entonces empecé a leerla. Empecé a leer la Biblia y la leía todos los días, todo el tiempo que podía, estaba leyendo y leyendo y leyendo la Biblia. Luego el Señor me impulsaba a orar, no sabía cómo orar, pero de repente por ahí me postraba un ratito y aunque sea hacía mi intento, oraba. Pero era algo que el Señor me estaba enseñando, amén. De repente un día, yo me acuerdo que ya creo que habían pasado como 3 días de que tanto leía la Biblia. Recuerdo que un día estaba acostado en la cama, no me dormía todavía, pero empecé yo en mi mente a predicar y era como que si estuviera delante de un grupo de personas y estaba predicando solito así, me salían palabras una detrás de otra y yo no sabía
¿Qué era eso? Más adelante voy a comprender justamente por la misma palabra de Dios que dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando tu corazón abunda de la lectura de la Biblia, la palabra solita se rebosa. Es como cuando uno está llenando un vaso de agua y de repente empieza a salirse. Así sucede. Por eso nosotros la primera recomendación a todas las personas que conocen al Señor Jesús es que lean su Biblia. Lean su Biblia. ¿Ya? Nada hay en los caminos del Señor como una exigencia. Nada absolutamente. Todo es algo que lo produce Dios desde nuestro interior, pero lo produce cuando nosotros empezamos a acercarnos a Él por medio de la lectura de la palabra y por medio de la oración. Dios empieza a hacerlo en nosotros. Entonces, a los pocos días, cuando yo ya estaba leyendo la palabra, estaba sintiendo ese deseo, ese impulso de predicar, entonces yo empecé a salir y a predicarle a mis amigos y a donde yo iba, a las primeras personas que empecé a predicarle aquí, amén. Entonces, bueno, no fue mucho tiempo porque luego me fui a Durán, pero allá empecé a predicar dentro de la iglesia, empezamos a salir ahí de casa en casa, visitando ciertos lugares, a predicar por ahí por donde íbamos, y desde ahí el Señor me llamó a predicar a mí y he predicado en diferentes lugares, he predicado en campaña, en aire libre y cosas así. Pero como yo les decía, bueno, no todos somos llamados a ser predicadores, pero sí todos somos llamados a compartir el testimonio de salvación que el Señor nos ha dado. Nosotros todos tenemos un testimonio de vida y solamente lo único que necesitamos es compartir ese testimonio de vida. Lo que Jesús hizo con nosotros, cómo mostró su gracia, cómo mostró su salvación. Y eso a veces es suficiente para compartir el Evangelio a otra persona. Tal vez no seamos llamados a ser predicadores, pero sí somos llamados a extender el Evangelio de Dios, a compartir las buenas nuevas. Y eso es lo que el Señor hace cuando nos dice que somos la sal y que somos la luz del mundo. Decía un predicador, en estas dos cosas hay dos características que son diferentes la una a la otra. Por ejemplo, la sal es algo que detiene algo, está deteniendo la pudrición, pero la luz es algo que avanza, que hace avanzar, porque te muestra el camino y acelera el reino de Dios y justicia. Saca a la gente de la oscuridad y la lleva hacia un lugar donde puedan encontrar el camino. Entonces, eso somos nosotros. Somos la sal de esta tierra que preserva, que detiene, que impide que la corrupción avance, pero al mismo tiempo somos la luz del mundo, que ayuda a la gente a salir de la oscuridad, que ayuda a la gente a encontrar el camino y la verdad. Y así nosotros extendemos el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y el Señor dice, así alumbre vuestra luz, dice el verso 16, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, a nosotros participar de este servicio al Evangelio, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? En primer lugar, como al final dice la palabra del Señor, estamos glorificando a nuestro Dios. Estamos glorificando a nuestro Dios, porque nuestro Dios se glorifica en las cosas que nosotros hacemos. Si nosotros servimos a nuestro Señor, el Señor dice que estas son buenas obras, ¿verdad? Entonces nos pide que permitamos que nuestra luz alumbre delante de las personas, para que ellos vean nuestras buenas obras y de esa manera ellos glorifiquen también a nuestro Padre que está en los cielos. Un mal cristiano, que de los que podríamos decir que sí hay, que muchas personas dicen, señalan o ponen apodo a un mal cristiano, ¿verdad? Un mal cristiano siempre va a hacer que la gente, va a impedir que la gente venga al Evangelio, porque va a hacer que la gente diga, no, para ser como ese, prefiero quedarme en mi situación y donde yo estoy, ¿verdad? Y eso hace, le cierra las puertas a los demás. Su testimonio impide que vengan a los caminos del Señor.
Pero un buen creyente, como dice el Señor, deja que vean tus buenas obras. Un buen creyente abrirá las puertas de los cielos, abrirá las puertas a todos aquellos que le vean, porque ellos verán su vida y querrán algo de lo que Él tiene. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos recomienda a través de su palabra. Ahora, con respecto a esto, yo quiero compartir algo que estaba leyendo justamente acerca de la sal y la luz del mundo. Quiero leer algo que encontré aquí y dice: el cristiano, para ser efectivo, debe retener su semejanza con Cristo, de la misma manera que la sal debe conservar su capacidad de salar. Si los cristianos se ajustan social y culturalmente a los no cristianos y se contaminan con las impurezas del mundo, pierden su influencia. La influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que sean distintos y no idénticos. La gloria del Evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de atraerlo. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, si bien al comienzo quizás la odie. De otro modo, si nosotros los cristianos no nos distinguimos de los no cristianos, no servimos para nada. Podemos también ser desechados como una sal insípida, echada fuera, hollada por los hombres. Dice el comentario que quería aquí compartir. Amén. Entonces, el Señor nos llama. Ahora tengo que decir algo que leí hace mucho tiempo. Decía un predicador en un libro que leí: no hay privilegio más grande en este mundo, y esto es algo que nosotros lo vamos a ver conforme conozcamos más al Señor. No hay un privilegio más grande en el mundo que servir al Señor en el ministerio. No lo hay. Es más grande, es mejor que cualquier otra carrera, cualquier otra cosa que nosotros podamos lograr en esta vida. Yo sé que de todas maneras nosotros estudiamos, buscamos alguna carrera para de alguna manera ser alguien en la vida, prosperar, tener algo. Mas sin embargo, el predicador decía: no hay privilegio más grande que servir en el ministerio del Señor. De repente no alcancemos todas las riquezas que nosotros quisiéramos en esta vida. De repente no alcancemos todos los aplausos que nosotros quisiéramos, como cuando estamos en una carrera, donde alcanzamos riqueza, donde alcanzamos fama, donde alcanzamos los aplausos, ¿verdad?, de las personas. Pero todo eso, a pesar de ser bonito, es algo pasajero, algo que llega hasta un cierto punto y termina. Mas sin embargo, servir en el ministerio al Señor es un asunto de eternidad, ¿ya? Entonces, cuando llegue el momento en que el Señor pague, porque la promesa está en la Biblia, que el Señor pagará a todos aquellos que trabajaron en su reino, y el Señor Jesús lo manifestó en varias parábolas, ¿no es cierto? Él llamó al Evangelio, a la comisión, a la predicación, él lo llamó su viña. Y para su viña, él dice que en la parábola dice que el dueño de la viña salió a buscar trabajadores para que trabajen en su viña. Y concertó con ellos pagarles. Y al final, cuando terminan el trabajo, les paga a todos los recompensa. Amén. Entonces yo les decía, tal vez los predicadores no alcancen recompensa en esta vida, tal vez no alcancen los aplausos, tal vez no se hagan famosos. Mas sin embargo, cuando entren en las moradas celestiales, allí se les dará su pago, allí se les dará su recompensa. Yo escuchaba el testimonio de un pastor que se ha esforzado, ha sido misionero, ha estado en el África, estuvo en China, estuvo en diferentes lugares, estuvo allá por muchos años, y venía una vez en un avión regresando a Estados Unidos después de tantos años de estar misionero, venía con su esposa. Y de repente a lo que va bajando el avión ve una gran comitiva, ve ¿cómo se llama? Una banda musical, y ve banderines, y él pensó en su corazón que lo habían venido a recibir. Por un momento se alegró, pero luego resultó que era que venía alguien famoso también en el avión, entonces luego se decepcionó. Sí, se decepcionó como persona, algo le dio en su corazón. Entonces con su esposa se fueron al hotel, a la casa donde iban, y le comentó a la esposa. Entonces ella salió por un momento y le dijo: no quiero ir, me voy a quedar aquí, dice, orando, me siento mal, dice. Y se puso a orar.
al rato, cuando la esposa llegó, le dijo, ¿pudiste orar? ¿Oraste al Señor? Sí, dice. Y le puse al Señor todo esto que estaba sintiendo y Él me respondió y me dio una respuesta. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué razón? Y voy llegando a mi país y nadie me recibe de esa manera después de todo el esfuerzo y todo el trabajo que he hecho allá. Y la esposa le dice, ¿y qué te respondió el Señor? Dice, el Señor me respondió, todavía no has llegado a tu patria. Él no había llegado todavía a su patria. Entonces, la esperanza estaba que cuando Él llegue a su patria, ahí le estaría esperando la recompensa, la comitiva, la alabanza. Entonces, el Señor nos ha prometido una gran recompensa, especialmente a todos los que sirvan al Evangelio del Señor. Ahora, el llamado, como yo les decía en su momento, es a todos, sea que seamos predicadores o no, hemos sido llamados a ser la sal de la tierra. Entonces, como sal, por lo menos no perdamos aquello que nos convierte en sal. No dejemos que se disipe entre la influencia del mundo, porque sucede cuando a veces estamos en medio de muchas personas, a veces en vez de influenciarlas a ellas nos terminan influenciando a nosotros. Entonces no perdamos ese poder, eso que nos hace, esa característica que nos hace diferentes. Dice que debemos influenciar. Hay un pasaje en Jeremías que dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Amén. Dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esa es la recomendación del Señor, aunque ellos sean muchos, aunque su influencia sea más fuerte. La recomendación del Señor es que debemos brillar como luz, debemos salar como sal, debemos influenciar con mayor fuerza nosotros. Amén. Entonces es el consejo de la palabra del Señor. Somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo. Amén. Aunque no tenemos una luz propia, pero reflejamos la luz de Jesucristo en nosotros. Entonces quiero terminar con este punto. No tenemos una luz propia, pero reflejamos la luz de Jesús. Entonces, si vamos a iluminar, necesitamos que esa luz de Jesús abunde en nosotros. Y es aquí donde nosotros debemos perseverar en el asunto que yo les decía hace un momento, del estudio, de la lectura de la palabra, de la oración, los ejercicios espirituales que el Señor nos ha dejado a nosotros como creyentes. Más adelante vamos a hablar más profundamente de eso, pero necesitamos hacerlo. Ahora que estamos empezando, ese debe ser nuestro alimento. El apóstol Pablo dice que como niños recién nacidos debemos desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Entonces, yo les invito a que ustedes lean la Biblia, a que no dejen de leerla. En cualquier momento que tengan la oportunidad, lean. Yo sé que de repente podemos escuchar predicadores, pero yo les recomiendo que preferiblemente lean la Biblia. Hay más sustancia en leer la Biblia que en escuchar predicadores. Amén. Lean la palabra del Señor, lean las escrituras. El otro día Luisana me preguntaba que si uno le va a recomendar a una persona para leer la Biblia, ¿qué le recomiendo? Le digo, yo le recomiendo a todas personas que comiencen por el principio, que lean Génesis y por lo menos Éxodo, y luego de eso que lean los evangelios, pero que comiencen por el principio, porque nosotros necesitamos tener un panorama general de lo que la Biblia nos está hablando. Entonces, en el Génesis, en el Éxodo, encontramos las bases de toda la escritura, la revelación casi completa, podríamos decirlo, la podemos encontrar en el libro de Génesis. Todo el plan de Dios empezándose a desarrollar está en esos primeros capítulos de la palabra. Luego de eso entonces podemos estudiar los evangelios y así luego podemos ir avanzando por el resto de la Biblia. Pero yo les recomiendo que leen la palabra del Señor, que le den ese tiempo, que cuando la leen también que mediten en ella, que de repente si tienen alguna duda, ¿qué es meditar? Cuando nosotros tenemos alguna duda en alguna cosa, no le preguntamos primero a las personas, sino que le preguntamos a Dios. Empezamos a reflexionar en nuestra cabeza, en nuestro corazón, ¿qué podría ser lo que estamos leyendo? Le preguntamos a Dios, debemos tener esa confianza de que Dios es capaz de respondernos. Así como buscaríamos a alguien y decimos, oye, ¿qué significa tal cosa?
le aseguro que si usted le pregunta a Dios, Dios también le va a guiar a la respuesta. Entonces debemos leer la palabra, debemos meditar en ella, debemos orar continuamente y debemos adorar al Señor. Esas son cosas que deben formar parte de nuestra vida diaria, A través de ello nosotros le abrimos la puerta a Dios para que Él haga con nosotros lo que Él necesita hacer, para que Él nos ayude. Yo sé que al inicio todos tenemos muchos temores, como yo le decía hace un momento, un cierto nivel de vergüenza. Pero cuando nosotros leemos la palabra y estamos en comunión con Dios, Dios mismo nos da ese impulso y esa fuerza que nosotros no tenemos. Entonces la necesitamos. Entonces leamos las escrituras, oremos, adoremos al Señor y meditemos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Bien, hasta aquí entonces la meditación de la palabra. Compartimos lo que he traído para